en nuestro de salud vamos a hablar de un tema muy pero muy importante. El pasado 22 de mayo se celebró el Día Mundial de la Preeclampsia y durante todo este mes de mayo en nuestro país hay una campaña muy fuerte intentando generar conciencia acerca de la importancia del cuidado prenatal, sobre todo para detectar a tiempo esta delicadísima enfermedad. Me acompaña el día de hoy el doctor Rolando Pinilla, él es ginecólogo obstetra y lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar lo más profundamente posible que se puede y que nos dé el tiempo acerca de esta enfermedad que muchos escuchan y no tienen idea de qué se trata. Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Karen. Muchas gracias por la entrevista y como tú dices, vamos a ver qué tanto nos da para hablar sobre un tema que es tan extenso, ¿no? Sí. Ok, empecemos un poco por definir qué es preeclampsia, porque yo estoy segura, no tienes idea de la cantidad, sobre todo de hombres, inclusive mujeres que escuchan el tema de preeclampsia y no tienen idea de qué se trata exactamente. Claro, Karen. Bueno, mira, lo primero que todo es aquellas mujeres embarazadas después de los 5 meses que se les sube la presión o que ya sufren de la presión arterial y después de los 5 meses empiezan a tener problemas para controlar la presión arterial. Entonces estas mujeres empieza el diagnóstico a través de ese signo clínico que es la elevación de la presión arterial, pero puede abarcar muchos otros órganos del cuerpo de la mujer y es lo peligroso. Una vez que la presión se sube, siendo la punta del iceberg la presión arterial, ya la enfermedad puede estar afectando tus riñones, tu hígado, tus células de coagulación, incluso te puede poner a convulsionar o tus pulmones se pueden llenar de agua. Por eso es lo peligroso, ya que es la segunda causa de muerte en el mundo de las mujeres embarazadas y en su puerperio. O sea, los signos tempranos de la enfermedad es simplemente una subida de presión, pero puede venir acompañado de una gran cantidad de complicaciones en el proceso. Sí, hay varios signos subjetivos o síntomas que presenta la mujer, pero son síntomas que son muy comunes durante el embarazo. Exacto, que uno dice que no, esto es normal. Entonces los subestimamos porque pensamos que es normal. Por ejemplo, los dolores de cabeza. ¿Qué mujer no tiene dolor de cabeza y está una embarazada? Los cambios fisiológicos del embarazo hacen que tengamos más dolor de cabeza. Pueden ver lucecitas, ver borroso, ver nublado. Pueden tener un ardor o dolor en la boca del estómago, que también puede ser normal en el embarazo, y más cuando el útero ha venido creciendo y produciendo ese desplazamiento del estómago que produce esa irritación o esa gastritis, como decimos, durante el embarazo. Pero tiene que ser persistente. Si usted el dolor de cabeza no se le alivia con un analgésico, si la acidez en la boca del estómago no se le alivia al comer o a tomarse un antiácido, si presenta edema de los pies, así se hinchan las piernas y con el reposo no mejora, tómese la presión arterial, acuda con su médico para que podamos ver si se trata de una preeclampsia. Factores de riesgo, doctor, que hacen que una mujer tenga más posibilidad o más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Bueno, hay varios factores de riesgo. El sobrepeso es uno, así que empezar sus controles prenatales temprano para tener una dieta adecuada o incluso planificar el embarazo y obtener un peso ideal antes de. Si sufres de la presión arterial, también puedes tener un problema. Si tienes diabetes durante el embarazo o diabetes previa al embarazo, problemas de tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo, antecedentes en la familia incluso. Si a tu mamá le dio preeclampsia, si a tu hermana le dio preeclampsia, mucho cuidado porque hay un componente que puede ser también hereditario. Los controles prenatales juegan un papel importantísimo cuando hay la posibilidad de que existan estos escenarios de preeclampsia. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque hay muchas mujeres que simple y sencillamente se pasan todo un embarazo sin siquiera ir a una sola cita. Sí, mira, eso es bien importante como lo mencionas. Algunas mujeres como ya tienen 2 o 3 hijos piensan que el siguiente embarazo es igual. Ya yo sé lo que me van a decir, para qué voy a ir, para qué. Entonces es importante, ningún embarazo se parece a otro. Ninguna condición de salud es la misma, entonces es importante que acudan tempranamente a sus controles de salud. Si sufren de alguna enfermedad, con mayor razón. Con mayor razón. Antes de embarazarse, si es posible, para poder ajustar los medicamentos que sean óptimos para el embarazo, para poder ajustar esos niveles de presión, los niveles de azúcar, los problemas de la tiroides. Y si estoy embarazada, entonces rápidamente para poder de una vez empezar los controles y poder tamizar, porque eso es parte del mensaje que queremos mandar hoy en día, que podemos predecir ¿qué mujer va a desarrollar esta enfermedad que es potencialmente complicable y mortal? Hoy día, con exámenes que hacemos en el primer trimestre, entre la semana 11 y 14, podemos saber con exactitud qué mujer le va a dar esta enfermedad. Wow. O incluso, si estoy preocupada, estoy asustada porque sufro de la presión arterial, probablemente en este embarazo no vas a tener ese riesgo. Y podemos decir, mira, en este embarazo no tienes ese riesgo, porque te hicimos el tamizaje y el riesgo sale bajo. De específico. Así de específico, te da un numerito. Una de cada 5 mujeres le va a dar, o una de cada 500 va a padecer de esta enfermedad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo tanto para la madre como el hijo cuando ya la enfermedad, digamos, está instalada e instaurada?
Bueno, una vez que la enfermedad está instaurada, como te mencioné, dependiendo del tiempo que tengamos de embarazo, mientras más temprana es, generalmente es más agresiva para la madre. Pero se puede controlar. Se puede controlar. Y obviamente, mientras más temprana es, más agresiva es para el bebé, porque la cura inicia con la interrupción del embarazo. Ahora, hay un mito. Antes pensábamos que la cura se daba por completo una vez que interrumpíamos el embarazo. Hoy día sabemos que estas mujeres pueden tener secuelas a largo plazo. Pueden ser predispuestas a padecer otras enfermedades cardiovasculares que pueden complicar su salud. O sea que es mucho más que una simple subida de la presión. O sea, porque la gente dice, no, es que yo sufro la presión, pero es que eso es normal. O sea, eso es normal. Así que digo, normal que tenga la presión alta durante el embarazo, pero presión alta más embarazo, la ecuación es muy diferente. Sí. Bueno, toda mujer que sufre de depresión tiene 2 veces más riesgo de padecer de preeclampsia. ¿Ok? Y la preeclampsia, como mencionamos, la expresión puede ser leve o muy grave o severa. Y lo otro importante es que no nos quedemos con la idea de que ya eso pasó en el embarazo y no tengo que preocuparme, porque se sabe que después de 2 a 10 años de haber padecido esta enfermedad, empiezas a tener problemas ya sea de presión, si no sufrías de la presión arterial, puedes tener más riesgo de infartos del corazón que aquellas mujeres que no han tenido una preeclampsia durante el embarazo, o infartos del cerebro. O sea, que no es una enfermedad que desaparece con el embarazo. No, porque ella daña algo importante, este es un término un poquito técnico, pero hay que decirlo, daña el endotelio. ¿Qué es el endotelio? Es el tejido que reviste todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo. Ah, wow. Y por ende ese daño en algún momento se va a expresar si tú no tienes un control de salud apropiado luego del nacimiento de tu bebé. O sea, si tú tuviste preeclampsia durante un embarazo, tú tienes que seguirte monitoreando por el resto de tu vida. Es correcto, Karen, así es. No tenía idea. Porque es importante incidir en los otros factores de riesgo. Por ejemplo, para que tú seas hipertenso, te dé un infarto, te dé un derrame cerebral, hay que ver cómo está tu azúcar, cómo está tu colesterol, cómo está tu alimentación durante este periodo de vida luego de los embarazos. También cómo está, si hace ejercicio o está sedentario. Todas estas cosas influyen. Y esto es importante porque si atacamos estos factores de riesgo, podemos evitar estas complicaciones a largo plazo. Mira, este es un dato alarmante y por eso esta campaña que estamos haciendo. Hay una organización mundial que se llama Fundación Preeclampsia. Las estadísticas mundiales dicen que 2 de cada 3 mujeres van a morir por una enfermedad cardiovascular cuando han padecido preeclampsia severa. Esto es alarmante. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial, que son las que ya mencionamos, la hipertensión, el infarto del corazón, el infarto del cerebro, y estas enfermedades también dañan los riñones y son aquellas mujeres que tú ves conectadas a una máquina de hemodiálisis haciendo el filtrado que el riñón no puede hacer. Y en Panamá, no estoy hablando fuera, en Panamá, en la lista de trasplante renal, hay muchas mujeres que el único factor de riesgo que tenían era que padecieron de preeclampsia durante su embarazo. Mira tú, qué interesante. No, interesante y alarmante. Tenemos llamadas de televidentes. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, la consulta es la siguiente. Mi hija está embarazada, tiene problemas de presión, le recetaron amlodipina. Primero tomaba 2, la presión se le reguló, solo ahora toma 1. Pero ¿qué pasa? Ella se pasa hinchada todos los días. Mucho dolor de cabeza y cuando fue a la cita el doctor dice como que es normal. Entonces no entiendo porque, o sea, ya la presión está regulada porque ella de hecho tiene su aparato y siempre se está tomando la presión. Pero la hinchazón, ¿es cierto que es normal? Bueno, mira, la amlodipina es un medicamento que utilizamos para el control de la presión arterial y uno de los efectos secundarios que tiene es que puede producir un edema de las piernas. Ahora, este edema generalmente no va más allá de los tobillos. Si el edema que está presentando su hija es más arriba, creo que es importante acudir a hacerse ciertos exámenes, porque también otra cosa es importante. Si solo fuera un problema de presión, cuando yo controlo la presión con los antihipertensivos, con los medicamentos, no tendría por qué complicarse. Pero como dijimos, es un problema que va mucho más allá. Ella puede tener un control de presión en estos momentos estable, pero ir dañando un poquito sus órganos. Así que hay que hacer ciertos exámenes que nos permiten saber con precisión si lo que tienes es preeclampsia o simplemente es un efecto secundario del medicamento. Ahora, hablamos de preeclampsia. Existe la eclampsia y cuando ya se desencadena en una eclampsia, estamos hablando de un escenario totalmente diferente. Mira, acabas de tocar en el punto clave. Antes, los antecedentes de la eclampsia, que son los ataques, los famosos ataques, las convulsiones, fue lo primero que empezamos a diagnosticar porque no teníamos los aparatos para medir la presión arterial. Cuando empiezan a aparecer los aparatos para medir la presión arterial, nos damos cuenta que la paciente, antes de tener los ataques, se les elevaba la presión. Entonces surge ahora, como ya sabíamos que había eclampsia, entonces dijimos, bueno, esto es
preeclampsia. Pero es todo un continuo de la misma enfermedad. Y mientras la enfermedad no se cure o no inicie el proceso de sanación, va a ir avanzando a cada una de las complicaciones que son los ataques, convulsiones que se llaman eclampsia, que los pulmones se te puedan llenar de agua, que se llama edema de agua de pulmón, que puedas tener fallo con los riñones, como ya mencionamos, un fallo en el hígado que puede llevar incluso a una falla fulminante del hígado. O sea, la enfermedad se expresa de manera muy agresiva cuando la dejamos continuar. Y sobre tu bebé y tu descendencia, que esto es importante que quiero que sepamos, no es solamente que el niño puede nacer prematuro, sino que hay cambios dentro del útero que pueden conllevar a que estos niños, hijos de madre preeclámptica, mañana sean los diabéticos hipertensos dislipidémicos, que son problemas del colesterol, o que son los adultos jóvenes que se están infartando, porque se produce un efecto intrauterino en todos los genes que ellos tienen que lo hacen más propenso a otras enfermedades. ¿De verdad? Y ni se diga, Karen, de aquellos trastornos del neurodesarrollo. Va hasta allá también. Déficit de atención, hiperactividad y el espectro de trastornos autistas también. ¿De verdad? Porque hay un proceso inflamatorio intrauterino importante que conlleva todas estas complicaciones a largo plazo. O sea, esto es una enfermedad 100% femenina. 100% femenina, los hombres no sufrimos de preeclampsia. Ni de eclampsia. Ni de eclampsia, y es 100% con el embarazo. Ahora, estamos hablando, para empezar. Y estamos hablando de que el riesgo más delicado es la mortalidad de la madre o del bebé o de ambos en el peor caso. Mira, las cifras son alarmantes. Más de 76.000 mujeres mueren al año por esta enfermedad. Y más de 500.000 neonatos pueden fallecer producto de esta enfermedad. Y por eso que es importante predecir quién va a sufrir de ella y prevenirla, Karen. Yo creo que este es el mensaje más importante. Podemos prevenir la aparición de la enfermedad. ¿Cómo? Bueno. Y vamos siempre al mismo punto. ¿Cómo? 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 Escuchen bien. Si tenemos que cada vez que hablamos de esto aquí, llegamos siempre a la misma base. Si tenemos los factores de riesgo, ya se sabe que teniendo 2 factores de riesgo, ¿Qué son? que puede ser hipertensión y obesidad, por ejemplo, gracias. usted puede empezar aspirina desde la semana 14 o semana 16. Pero si queremos ser más finos, saber exactamente quién tiene y quién no, hay un tamizaje de preeclampsia que se hace entre la semana 11 y 14, que consta de un ultrasonido que se hace de las arterias que van del cuerpo hacia el útero y los valores de unos niveles de hormonas que se miden en sangre materna, más los antecedentes de la paciente, el nivel de presión arterial y el peso, todo se mete en una plataforma que nos da exactamente cuál es el riesgo que tiene esta mujer de padecer la enfermedad e iniciar entonces de manera oportuna la aspirina, que disminuye en un 70 a 60% las probabilidades de desarrollar la enfermedad, y si la vas a desarrollar, la desarrolla bien tardíamente y es menos agresiva. Pero puede ser una persona, puede ser una mujer totalmente sana, en el sentido que nunca ha sufrido depresión, pero si tiene factores de riesgo, como usted menciona, como el sobrepeso, la vida sedentaria, diabetes y otros tipos de complicaciones, ya estás empezando mal un embarazo, y estás empezando con unos factores de riesgo que puede llevarte a padecer una enfermedad que a lo mejor no estabas destinada a padecer. Tenemos llamada de televidente. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Doctor, mire, una pregunta. Yo tengo mi hija, la menor, que ella, los 3 partos de ella fueron con preeclampsia. Perdón, no, disculpa, ¿puedes repetir que no se entendió nada de lo que dijiste? Que mi hija, la menor, tuvo 3 partos. Y los 3 partos le dio esa la preeclampsia. Le dio preeclampsia. Okay, preeclampsia. Y entonces ahora ella está sufriendo de muchas cosas. Y el niño le salió un poquito malito, pues tiene un problema de lento aprendizaje. Y yo quisiera saber qué se puede hacer, porque ella ahora le está dando muchas cosas. Ahora la diabetes.